Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva lección sobre el sistema de gestión académica Sauce Academos. Soy el ingeniero Sandy Núñez Padrón, profesor asistente de la Universidad de las Ciencias Informáticas y lo estaré acompañando en los próximos minutos. Vamos a comenzar recordando algunos elementos importantes para nuestra lección de hoy. Empezamos con las acciones comunes dentro del sistema. Aquí está el sistema de iconos del sistema que corresponde a cada una de las acciones que en diferentes pantallas estaremos viendo, aunque nos vamos a centrar principalmente en la opción añadir, que es esta que tenemos aquí arriba. Vamos a continuar entonces recordando algunos otros elementos importantes, como por ejemplo que es el componente medio tecnológico, que es el que estamos estudiando. Conceptualmente es un componente para gestionar los tipos de medios tecnológicos de las instituciones educativas. Seguidamente, recordamos cómo acceder a este componente. Para ello, iniciamos sesión con nuestra combinación de usuario y contraseña. Si tiene alguna duda de cómo hacerlo, puede ver la lección 1.2 o bien consultar el manual de usuario de Sauce Academos. Seguidamente, seleccionamos la opción medios tecnológicos que hemos marcado en rojo para que tenga una mejor referencia. Recordamos que no necesariamente aparece en el mismo lugar que en esta imagen. Es importante aclarar, una vez más, que en dependencia del acceso que usted tenga dentro del sistema, o sea, el acceso que usted tenga a las opciones dentro del sistema, se le mostrará todos estos elementos o no. Si usted tiene acceso al componente medios tecnológicos, este se mostrará en esta región de la pantalla, pero no necesariamente en el mismo lugar que está ubicada ahora, pues todos estos elementos no se le mostrarán, sino solo aquellos componentes a los que usted tiene acceso. Por tanto, es importante que usted tenga en cuenta el nombre del componente y el icono que lo acompaña. Seguidamente, entonces, recordamos que al seleccionar el componente se nos muestra una imagen como esta, donde tiene un menú lateral donde están todas las opciones que pueden ser gestionadas dentro de este componente. También recordamos que tenemos un flujo de trabajo específico, tenemos configuración, comenzamos por aquí, para poder introducir o gestionar todos los datos que serán utilizados o que pueden ser utilizados dentro del sistema. A continuación, vamos a la agrupación medios tecnológicos. Finalmente, registrar registro de datos que no está en este componente, sino que está en el componente de estructura y de cuál estaremos hablando también. Y regresamos a la agrupación medios tecnológicos finalmente. Entonces, continuando con nuestra lección de hoy, podemos ver que vamos a continuar el estudio de la gestión de medios tecnológicos, el tema número 5, y en la lección de hoy vamos a estudiar los tipos de medios tecnológicos o cómo gestionar estos tipos de medios tecnológicos en el sistema. De ahí que el objetivo sea que usted pueda registrar los valores necesarios para gestionar los medios tecnológicos de las redes instituciones educativas que es atendida por el MINEM. Por tanto, como contenido vamos a estar viendo la agrupación, configuración de manera general, cómo gestionar las especificaciones, las características y cómo obtener información en tiempo real. Eso es lo que estaremos viendo en la lección de hoy, que hemos utilizado como bibliografía el manual de usuario del sistema de gestión académica Sauce Academy, específicamente el que está relacionado con el componente de medios tecnológicos. Comenzamos hablando a grandes rasgos de la agrupación configuración, que abarca las siguientes opciones. Bueno, tenemos las características y las especificaciones, que a continuación vamos a ver a qué se refiere. Pero vamos a comenzar por las especificaciones. ¿Cómo añadir las especificaciones? Bueno, ya estamos dentro del componente. En este menú lateral, como ya hemos visto, seleccionamos la opción especificación que aparece acá y se nos muestra un listado como este, con todas las especificaciones que hayamos creado, y damos clic en la opción añadir. Se nos mostrará entonces una imagen como esta, donde podemos añadir la información que querramos o que necesitamos introducir. Aquí explicar qué cosa es una especificación. Por ejemplo, si tenemos un medio tecnológico, vamos a decir computadoras, por ejemplo, y queremos saber la cantidad de computadoras, pero no solamente el número global de cantidad de computadoras. Queremos dividirlo por si están rotas o no están rotas, si son i5 o son i3 o son i7, o si su memoria RAM es de 4 GB, de 2 GB o de 1 GB. Si además tienen puerto de red o no tienen puerto de red, si son laptop o son computadoras de escritorio. O sea, todos esos elementos se pueden agregar aquí. Pero vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos red. La red como una de las cosas que queremos gestionar, pero esa red también tiene especificaciones, o sea, puede ser 4G, 3G, cableada, inalámbrica, y todos esos elementos los podemos crear acá. O sea, estoy hablando, por ejemplo, de 4G, 3G, inalámbrica, cableada, en el caso de la red. En el caso del ejemplo de las computadoras, podría ser rota, buen estado, laptop,
escritorio, entre otros que hemos visto. Y damos clic en la opción aceptar. Recuerdo además que tenemos descripción y habilitado, que son, la descripción no es obligatoria. Habilitado significa que esta especificación puede ser utilizada en otras partes del sistema, ya veremos dónde, y que lo que está marcado con un asterisco en rojo significa que es obligatorio. Esta aclaración, damos clic en la opción aceptar y de esta manera se crean las especificaciones, o sea, una especificación. Seguidamente entonces podemos crear las características. ¿Y qué van a ser las características? Lo vamos a ver a continuación. Mientras tanto les explico que nuevamente vamos al menú lateral del componente medios tecnológicos y en este caso vamos a seleccionar dentro de la agrupación configuración la opción características y dentro de ella se nos muestra este listado que son las características que hemos creado y luego damos clic en la opción añadir, el icono que ya hemos visto previamente que siempre en todos los lugares del sistema donde aparezca significa la acción añadir. Damos clic sobre el mismo y se nos muestra una pantalla como esta. Aquí vamos a introducir los datos que nos están solicitando y vamos a ver que en este caso hemos puesto el ejemplo de característica red que hemos hablado anteriormente cuando creamos las especificaciones, tipo de característica y aquí podemos seleccionar si es existencia o cantidad. Bueno, si tiene red o no, por tanto aquí es existencia y podemos incluso asociar estas características a determinadas categorías de estructura, ¿ya? O puede ser a una estructura, a un inmueble o incluso a un tipo específico de estructura. Voy a poner un ejemplo. Normalmente en el caso de la red sería al inmueble. ¿Y por qué lo digo? Porque en un mismo inmueble pueden coexistir diferentes instituciones educativas. Supongamos que tenemos un inmueble donde de 8 de la mañana a 5 de la tarde o a 4 y 20 de la tarde, según horario de la institución, funciona como una escuela secundaria básica, urbana en este caso. Sin embargo, a partir de las 8 de la noche, entonces se convierte en una escuela o una facultad obrero campesina que corresponde a la educación de jóvenes y adultos. Por tanto, tenemos en la misma institución en un mismo inmueble dos instituciones. Sin embargo, utilizan los mismos recursos, de ahí que la red, en este caso, no sea de la estructura o el centro educacional, sino simplemente del inmueble, porque entonces estaremos duplicando la información y estaremos diciendo que existen dos instituciones con red, cuando en realidad es un solo inmueble y dos instituciones utilizan la misma red. Por poner un ejemplo. Así sucede también con la computadora. Por ejemplo, si vamos a crear una característica que sería cantidad de computadoras, a esta característica, digamos, ya no es de existencia, ya es de cantidad porque estamos hablando de un número, o sea, de cuantificar cuántas computadoras existen en una institución. La categoría podría ser estructura o inmueble. Vamos a suponer que comparten ambas instituciones educativas comparten los recursos. Si ponemos que es estructura, estaríamos registrando, por ejemplo, 25 computadoras para una institución educativa, vamos a suponer la Escuela Secundaria Básica Urbana, y 25 computadoras para la escuela, o sea, para la Facultad de la Campesina, y estaríamos diciendo que entonces existen 50 computadoras cuando en realidad existen 25. Por tanto, en este caso, lo más conveniente sería asociar esa característica a un inmueble y no a una estructura. Puede hacer caso que solamente sea una sola institución en la que esté en el inmueble, por tanto, podría asociarse a la institución educativa. Pero es importante tener en cuenta estos elementos porque estaremos alterando las estadísticas y la información a la hora de gestionarla en el sistema. También recordemos que ahorita habíamos hablado de las especificaciones que están por aquí abajo. Bueno, habíamos dicho que por la computadora, en este caso la red, para seguir con el mismo ejemplo que tenemos en pantalla, podría ser cableada, inalámbrica, 3G, 4G. Por eso, en este caso, se pueden especificar cuáles son esas especificaciones que corresponden a esta característica. Ya hemos puesto, por ejemplo, la Wi-Fi y la cableada, pero podemos añadir 3G, 4G, inalámbrica, etc. En el caso de la computadora pasa lo mismo, cantidad de computadora como característica y como especificación le podemos poner en buen estado, en mal estado, o rota, por ejemplo, laptop, PC de escritorio, i5, i7, i9, Pentium, memoria, 3 GB de memoria RAM, 4 GB de memoria RAM, etcétera. Podemos todo esto crearlo aquí y además podemos añadir una descripción y si está habilitado o no. En este caso, si está habilitado, significa que las instituciones educativas podrán
añadir valores, o sea, podrán registrar la cantidad de computadoras, si tiene wifi, o sea, si tiene red o no y de qué tipo es esa red, etc. Si está deshabilitado, quiere decir que esas instituciones no podrán añadir los valores de estas características o de estos elementos que estamos tratando de gestionar aquí en este sistema. Luego de lo cual podemos dar clic en la opción aceptar. Y entonces, una vez que las instituciones educativas procedan a introducir la información, pues podremos obtener información en tiempo real. Para ello, dentro de este componente de medios tecnológicos, seleccionamos la opción medios tecnológicos que tenemos acá, que hemos marcado en rojo, y eso nos mostrará una pantalla como esta en la cual podemos seleccionar el nivel y la estructura. Y a partir de ahí podemos seleccionar la opción generar, lo cual nos va a generar la información que necesitamos. Aquí hay que aclarar que cuando seleccionamos la estructura que vayamos a hacer, por ejemplo, vamos a seleccionar la educación, o sea, la dirección de educación municipal del municipio de Palmira, en la provincia de Cienfuegos, por ejemplo, y eso nos dará un reporte, o sea, nos dará información estadística, información en tiempo real de los medios tecnológicos, no solamente de esa estructura, o sea, no solamente de la dirección municipal, sino de la dirección municipal y todas las instituciones que se subordinan a la dirección municipal. Estamos hablando de los centros educacionales, palacios de pioneros, o sea, todo lo que tenga ese municipio dentro, que esté asociado, o sea, que esté dirigido por esa dirección municipal. Así también sucedería a nivel de provincia, que obtendría la información en tiempo real de toda la provincia, o sea, de todas las instituciones de la provincia y de todos los municipios, por supuesto. Y en el caso del ministerio, pues sería la información de todo el país. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver que se nos muestra la información de una información de alguna en tiempo real sobre los medios tecnológicos de alguna estructura, o ya sea a nivel de provincia, municipio o de nación, y que además sobre esta información que se nos muestra, podemos aplicar una serie de filtros como tipo de estructura, provincia o municipio, si queremos obtener algún dato en específico. Por ejemplo, supongamos que esto sea a nivel nacional, nosotros podemos filtrar entonces por ejemplo, tener solamente para los centros educacionales o la información para una provincia en específico o para un municipio en específico y no solamente los datos globales. Además, podemos filtrar por provincia o municipio, por tanto, podemos obtener información a nivel de municipio, a nivel de provincia, incluso la combinación de todos estos elementos que tenemos acá y, por supuesto, irá variando la información que tenemos acá en dependencia de los filtros que vayamos poniendo aquí arriba. De esta manera, entonces, podemos continuar en nuestra lección para concluir finalmente que el componente medios tecnológicos permite gestionar los conceptos, especificación y características que son la base para la gestión de los medios tecnológicos en las redes de instituciones educativas atendidas por el MINED y que permite obtener información en tiempo real sobre los medios tecnológicos de las redes de instituciones educativas atendidas por el MINED. De esta manera concluye nuestra lección de hoy, no sin antes recordarles que usted puede volver a ver este video cuantas veces necesite para comprender la información que le hemos dado a conocer, pero además puede utilizar el manual de usuario del sistema de gestión Sauce, gestión académica Sauce Academo si le queda alguna duda específicamente que corresponde a este componente de medios tecnológicos y que debe consultar las indicaciones y la legislación vigente al momento de introducir la información al sistema. Muchas gracias por su atención y lo esperamos en la próxima lección.